Dios te bendiga, ¿cómo estás? Qué bueno que estás bien. Hoy yo quiero compartir con ustedes la quinta parte de esta serie que hemos titulado Viviendo en el Espíritu. Y hasta hoy hemos aprendido que para vivir en el Espíritu, en primer lugar necesitamos cuidar la presencia de Dios, ya que valoramos su presencia en nuestra vida. En segundo lugar, vimos que necesitamos orar con fe y dijimos, si queremos ver resultados, oremos intencionalmente con fe, y hablamos de orar con intencionalidad. La tercera semana aprendimos a orar en el nombre de Jesús, no tomándolo como un amuleto, no, sino conscientes que el nombre de Jesús es poder. En cuarta semana vimos que necesitamos orar como nos conviene, haciendo equipo con el Espíritu Santo. Así que vimos la necesidad de orar con el Espíritu Santo y de una manera que sea de bendición para nosotros. Y hoy yo quiero que sepamos que la oración en el Espíritu tiene poder. La oración en el Espíritu tiene poder. Y vamos a reflexionar en este pasaje. Quiero leerte Gálatas 5:25 en la Reina Valera 60. Dice, si vivimos por el Espíritu, y nota aquí Espíritu es con E mayúscula, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Existen tres formas de orar. En primer lugar, existe la oración que hacemos conscientes. Ya sea cuando tú te levantas y empiezas a orar, ya sea al acostarte, antes de acostarte, que tú hagas una oración, dándole gracias a Dios por el día, dedicando tu día, tu noche a Dios. Cuando oras por los alimentos, le das gracias a Dios por ellos. Cuando vas a viajar, ¿sí? Tú cada vez que viajas, tú oras a Dios, le pides a Dios que te cuide. Cuando oramos en el templo, en la comunidad con los hermanos, cuando oras por peticiones. Y todas estas oraciones, este tipo de oraciones son oraciones que hacemos conscientes. Ahora, hay un segundo tipo de oración, la oración que hace el Espíritu Santo por nosotros. Y eso lo vimos la semana pasada, ¿verdad? ¿Lo recuerdas? Dice, y Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, en tercer lugar, existe la oración en el Espíritu. Y aquí cuando hablo en el Espíritu me refiero a nuestro espíritu, el espíritu humano. Y cuando hablamos de oración en el Espíritu, nos referimos a la oración contemplativa. Cuando tú escuches oración contemplativa, oración en el Espíritu es lo mismo, ¿ok? Oración contemplativa, oración en el Espíritu. Y este tipo de oración es la oración que hacemos en todo tiempo, en todo minuto, todos los días. Y hoy vamos a aprender a cómo oramos en el Espíritu, porque ¿estás de acuerdo conmigo en esto? En que no vamos a poder como estar con los ojos cerrados todo el día, o estar orando todo el día cuando necesitamos trabajar, necesitamos estudiar, necesitamos viajar, necesitamos hacer los quehaceres del día a día. Y no podemos estar orando todo el tiempo y descuidar lo que hacemos todo el día. Bueno, para eso está la oración en el Espíritu. Y hoy vas a aprender a cómo orar en el Espíritu. Escucha esta frase, por favor, y grábatela bien porque la vas a estar escuchando durante este audio. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Muy bien. Quiero que meditemos juntos en las palabras de la Escritura de este pasaje de Gálatas que acabamos de leer. Y vamos a ver lo que es la oración contemplativa, o sea, la oración en el Espíritu. Después vamos a ver ejemplos bíblicos
de cómo se hace de personas que hicieron la oración contemplativa. Y después vamos a ver algunos testimonios que bendecirán nuestra fe de orar en el Espíritu. Y para terminar, para concluir, te voy a dar unos tips prácticos de cómo oramos en el Espíritu. ¿Listos? Muy bien, empecemos. En primer lugar, la oración interna, o sea, la oración en el Espíritu, nos da poder espiritual. Ojo con esto. La oración en el Espíritu, o sea, la oración interna en tu espíritu, te da poder espiritual. Y sabes, cuando nos comunicamos en nuestro interior constantemente con el Espíritu Santo, nuestra vida espiritual se fortalece. Entre más contacto tu espíritu esté con el Espíritu de Dios, tu carne va a perder más fuerza, tu carnalidad mundana va a perder fuerza y quien va a tomar las decisiones en tu vida es tu espíritu guiado por el Espíritu de Dios. Mira lo que dice la Biblia en este pasaje que estamos leyendo en Gálatas 5:16. Dice: pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. ¿Te fijas? El Señor nos quiere fortalecer con su poder en nuestro interior por medio de su Espíritu Santo. Entonces, entre más contacto tengamos con Él, entre más relación tengamos con Él, entre más busquemos su voz, su presencia en nuestra vida, entre más mantengamos nuestra relación con Él, más fuerte estará nuestro ser interior, nuestro espíritu. Entonces, esto es bien importante que lo aprendamos y que entendamos esto. Mira, muchos ven la oración como algo místico, algo como que, tienes que estar en trance. Nada que ver. La oración es algo, el Señor diseñó la oración para ser algo más práctico, más personal. Es decir, el Espíritu Santo quiere ser nuestro amigo. Fíjate que en una ocasión cuando yo estaba en la prepa, ya en mis últimos meses o semestres de la preparatoria, ya el último año, ya casi para graduarme, yo ya me había reconciliado con Dios. Y mi oración era esta. Y yo no lo entendí en el momento y hasta hoy lo estoy entendiendo. Mi oración era esta: Señor, ahora que yo quiero vivir la vida cristiana y vivir una vida en comunión contigo, agradable a ti, sirviéndote a ti, Señor, yo necesito amigos. Necesito amigos cristianos que me influyan positivo, que me influyan a buscarte a ti, amigos, Señor, porque no tengo amigos. Mis amigos pues son gente que no te ama a ti y me influencian, y ahorita yo necesito despegarme un poquito para empezar a tener esa relación contigo, Señor. Y yo oraba a Dios, y un amigo, y había una voz en mi interior, una voz que venía a mi mente. Esta voz me decía a mi mente, esta voz interna en mis pensamientos. Son pensamientos que venían a mi mente y que hoy entiendo que no eran mis pensamientos, que eran los pensamientos de Dios hablándome a mi mente. Las palabras eran estas: Iván, ¿por qué quieres amigos si yo soy tu amigo? Yo, el Espíritu Santo, soy tu amigo y yo te voy a enseñar. Y venía el diálogo, ¿no? En mis pensamientos: Señor, pero no, yo quiero tener amigos de carne y hueso. Yo sé que tú eres mi amigo, yo sé que estás conmigo en todo el tiempo, pero yo necesito a alguien que esté, alguien a quien tocar, alguien palpable, alguien. Y el Señor me dice: yo ahorita soy tu amigo. Espera, yo ahorita soy tu amigo. Ahorita yo quiero que tú aprendas a relacionarte conmigo. Bueno, no te quiero hacer el cuento tan largo, pero llegó un momento en que tuve un buen amigo cristiano,
Y la verdad es que fue una influencia muy buena para mí. Pero al tiempo, este amigo cristiano, pues, se dio a la tentación. Una chica ahí le hizo ojitos y él se dio a la tentación y se alejó de Dios. Y y me volví a quedar solo otra vez. En la prepa, sin amigos. Entonces, fui entendiendo poco a poco que son buenos los amigos de carne y hueso. De hecho, es bíblico. De hecho, Dios nos manda a que mantengamos una unidad. Pero Dios quiere ser nuestro primero y principal amigo. Dios quiere ser nuestro mejor amigo. Y el Espíritu Santo es que quiere relacionarse con nuestro espíritu para que nosotros podamos escucharlo a Él, platicar con Él. Así que esto es bien importante que lo entendamos. La oración en el Espíritu es una relación, no es algo místico. Así que cuando oramos en el Espíritu, tenemos el poder de amar a Dios. Estamos en este primer punto, la oración interna. La oración en el Espíritu nos da poder. Y cuando oramos en el Espíritu, tenemos el poder para amar a Dios. Gálatas 5:17 dice: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios. Subraya amor de Dios. En el amor de Dios, y ellas los mantendrán firmes. Las raíces del amor de Dios los mantendrán firmes. Y esto es importante, iglesia, porque cuando oramos en el Espíritu nos da el poder de amar a Dios. ¿Sabes por qué muchos cristianos caen? Muchos cristianos se regresan al mundo. Muchos cristianos se enfrían espiritualmente porque no tienen el poder de amar a Dios. Pierden el poder de vencer la tentación, de vencer esas tentaciones que vienen a su vida. Y entonces ellos se debilita su espíritu, se fortalece su carne y ellos se alejan de Dios. Entonces ellos se alejan de Dios, pero Dios no se aleja de ellos. Así que, ¿sabes? Es bien importante que oremos en el Espíritu en todo tiempo, porque eso nos da el poder de amar a Dios. Mientras más contacto tengas con el Espíritu de Dios, tú vas a poder amarlo más y vas a poder mantenerte firme ante cualquier tentación, ante cualquier circunstancia. Y entonces tu vida espiritual, como un árbol, echará raíces fuertes en tu corazón. Entonces, ¿por qué la oración interna nos da poder espiritual? ¿O cómo la oración interna nos da poder espiritual? Bueno, cuando oramos en contemplación, nos sentimos plenos a pesar de las circunstancias. Fíjate, o sea, cuando tú y yo oramos en el Espíritu, cuando tú y yo oramos hacemos esa oración contemplativa, nos sentimos plenos, a pesar de que tengamos circunstancias difíciles. Fíjate, Gálatas 5:19 dice: es mi deseo que experimenten el amor. Subraya ahí, experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos, subraya serán completos con toda la plenitud, subraya, toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. ¡Wow! El poder que proviene de Dios. Subraya eso, el poder que proviene de Dios. Así que mira, cuando vienen a nuestra vida circunstancias duras, cuando vienen a nuestra vida circunstancias difíciles, cuando vienen a nuestra vida circunstancias adversas, cuando vienen a nuestra vida dudas, cuando vienen a nuestra vida preguntas, cuando vienen a nuestra vida toma de decisiones que nosotros necesitamos, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué decisión tomo? Es la oración contemplativa la que nos ayuda a vencer
esas circunstancias, porque es en la oración contemplativa donde tú experimentas el amor de Dios. Es la oración en el Espíritu donde tú te sientes completo. Tú sientes la plenitud de Dios, tú experimentas la plenitud de Dios y eso proviene del poder de Dios. Así que esa es la necesidad de orar en el Espíritu. Entonces, ¿cómo oramos en el Espíritu? ¿Cómo la oración en el Espíritu nos da poder? Bueno, cuando oramos en nuestro interior, glorificamos a Dios con nuestra forma de vivir. Fíjate, Gálatas 5:20 dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios. Nota esto, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. ¡Wow! Nota esto, por favor. Que toda la gloria sea para Dios. Y esto es bien importante, que en el Espíritu, cuando nosotros aprendemos a orar en el Espíritu Santo va a guiar a nuestro espíritu a siempre darle la gloria a Dios, a siempre glorificar a Dios. Siempre el Espíritu Santo nos va a llevar a que su gran poder actúe en nosotros. Y eso se debe a que constantemente tenemos una continua comunión con Dios. Recuerda, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, esa es la oración del Espíritu. En primer lugar, vimos lo que es la oración interna, lo que es la oración en el Espíritu y cómo nos da el poder espiritual. En segundo lugar, veamos ejemplos de oración en el Espíritu. Okay, vamos a ver algunos ejemplos de personas como tú y como yo que aprendieron a orar en el Espíritu, en esta oración contemplativa. Vamos a ver el primer ejemplo y lo encontramos en Éxodo capítulo 3, verso 1 al verso 4. Dice que nos enseña este pasaje que Moisés estaba apacentando el rebaño de su suegro, ¿sí? El rebaño de ovejas de su suegro. Y Moisés yo me imagino a Moisés en aquel lugar, en aquel campo, pastoreando esas ovejas, viendo esas ovejas, cuidando esas ovejas. Y él está, quizá, no lo dice la Biblia, pero quizá está pensando o está recordando de dónde salía, porque él estaba consciente que él era judío y él estaba consciente que Dios lo había escogido para un día sacar a Israel, pero no sabía ni cómo ni cuándo. Así que, mientras tanto, él está en un campo cuidando las ovejas de su suegro. Entonces, él está allí y él está ahí escuchando, él está ahí contemplando ahí las ovejas. Imagínatelo ahí, contemplando las ovejas, ahí atento a lo que está sucediendo. Él está contemplando de dónde salió de Egipto, cómo salió de Egipto, qué le espera hacia un futuro. Él está en contemplación. No estoy diciendo que está orando. Él está contemplando. Pero él es un siervo de Dios. Y Dios tenía un propósito para Moisés. Así que, mientras Moisés está en contemplación, de pronto ve una zarza ardiendo. Y entonces él va a ver la zarza. Y entonces cuando él va a ver la zarza, tiene un encuentro con Dios. Y entonces tiene un llamado, conoce su propósito y empieza esa aventura con Dios. Segundo ejemplo. Tenemos a un jovencito llamado David. David, al igual que Moisés, cuidaba las ovejas, pero David cuidaba las ovejas de su padre. Y David está igual en un campo. Y David lo que ve son pastos, lo que ve es un arroyo que va corriendo.
David está ahí sentado, contemplando, quizá debajo de un árbol, está contemplando las ovejitas, está cuidándolas, está atento a lo que sucede. Pero bueno, es un día que se presta para la contemplación. Él está contemplando, él está meditando, él ama a Dios, él tiene comunión con Dios. Y es ahí, en ese momento de contemplación, que David se inspira, este jovencito se inspira escribiendo el Salmo 23, como ilustrando su relación con Dios, como la relación del pastor con las ovejas. ¡Wow! ¿Te fijas? Es en la contemplación donde David recibe la inspiración. Ahora, vemos al Señor Jesús. En Lucas capítulo 19, verso 41 y verso 42, que mientras Jesús caminaba en la predicación y viajaba de una ciudad a otra, Él se para frente a una montaña y ve a Jerusalén y empieza a orar en contemplación por ella. Empieza a orar en contemplación por ella y empieza a meditar, a contemplar, a hacer una oración reflexiva del amor que tiene hacia Jerusalén y el dolor porque Jerusalén no lo reconoce. Recuerda, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, ya vimos cómo la oración en el Espíritu nos da poder espiritual. Ya vimos ejemplos de orar en el Espíritu. Ahora yo quiero compartirte algunos testimonios de orar en el Espíritu. Fíjate que en lo personal, los mejores sermones que me han llegado a mí han sido cuando me estoy bañando en oración contemplativa. Yo acostumbro mucho a eso, meterme en la regadera y me empiezo a bañar y empiezo a orar. Y estoy meditando en la palabra, quizás estoy meditando en un pasaje, a veces estoy meditando en un problema, a veces estoy pensando en una toma de decisión, a veces estoy pensando en algunas circunstancias que estoy pasando y estoy pensando, estoy meditando, y es ahí donde algunas veces viene algún mensaje, viene algún pasaje, viene todo un sermón. Y es donde tengo que salir rápido de la regadera y anotarlo. Ya he tenido la experiencia que a veces no los anotaba antes y llegué a olvidar algunos buenos mensajes. Pero es donde salgo rápido de la regadera y me pongo a escribir, me pongo a grabarlos en audio. La idea principal para no olvidarlos. Y es ahí en la oración contemplativa donde nacen los buenos, donde me han llegado algunos buenos mensajes. Otra experiencia que he tenido con la oración contemplativa es que hay momentos en mi vida que he tenido crisis. He tenido crisis emocionales, crisis que han venido a mi vida de decepción, de desaliento, de frustración, y a veces me siento tan triste, o a veces estoy tan decepcionado, o a veces que no sé qué hacer, que empiezo a hacer una oración contemplativa, empiezo a meditar y le empiezo a preguntar a Dios: Señor, porque déjame aclararte algo, la meditación cristiana es muy diferente a la meditación que no es cristiana. La meditación que no es cristiana es poner la mente en blanco. La meditación que es cristiana es pensar en Dios, preguntarle a Dios, meditar en su palabra, reflexionar en su palabra, llevar nuestros problemas a Dios. Y ahorita vamos a hacer unos ejercicios. Muy bien, entonces te decía mi testimonio, la sanidad de mi alma en los momentos más difíciles han sido en los momentos de contemplación. ¿Qué es lo que hago? Yo salgo a caminar. Me salgo a caminar y me voy a un lugar, a un campo,
Trato que haya árboles, que haya plantas, que sea tener contacto con la naturaleza. Y salgo a caminar. Y empiezo a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué está pasando? Señor, ¿cómo puedo dar solución a esto? Señor, yo sé que tú me puedes ayudar. Y empiezo a orar en el Espíritu, en esa oración contemplativa. Entonces guardo silencio. Y es cuando Dios empieza a hablar a mi mente, a mi corazón, y me ayuda a resolver esa situación o a sanar esa herida. Te cuento otro testimonio. Recuerdo que yo tengo un tío muy querido. Él me cuenta que cuando él era un jovencito, él era muy pobre. Y cuando él era un jovencito, en una ocasión fue a una agencia de autos. Y él estaba platicando con Dios, él estaba meditando en Dios. Y fue a la agencia de autos sin dinero. Y él empieza a ver los carros y el vendedor se acerca con él y le dice, ¿qué se te ofrece? Y le dice, quiero ver algunos carros, ¿me puedes mostrar este? Y le empieza a mostrar los carros. Y dice que él, en su interior, en un susurro, él oró en el Espíritu y en un susurro él le pidió a Dios un carro del año. Y él dijo, Señor, yo sé que un día tú me vas a dar uno de estos. Yo sé, Señor, que un día voy a subirme uno de estos. Y al cabo de un tiempo, Dios le contestó la oración. Esa es la oración contemplativa. O es un ejemplo de la oración contemplativa. Te platico otro testimonio. Tengo un amigo. Él me cuenta que estaba sentado en la sala de su casa. Él estaba descansando, no estaba orando. Él estaba descansando, pero mientras descansaba y pensaba, le vino a la mente un pensamiento. El pensamiento que le vino a la mente era de un hombre que lo había intentado estafar en una ocasión. Entonces, cuando se le vino a la mente ese hombre que trató de estafarlo, él entonces empezó a orar como un pensamiento. El pensamiento que fue es, ay Señor, guárdame de este estafador. No sé por qué presiento que me va a hablar. ¿Y sabes qué pasó? Que esta persona sí le habló a mi amigo. Y bueno, habló para estafarlo y pedirle dinero y querer extorsionarlo. Y entonces él tuvo las palabras para poder decirle y persuadirlo a que ya no lo molestara más, a que ya no le hablara más. ¡Wow! Eso es una oración. Otro ejemplo de una oración contemplativa. Recuerda, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, vamos a hacer una aplicación práctica, ¿ok? Vamos a practicar esto. Te leo lo que dice la Biblia en Colosenses 4:2. Dice, dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Así empezamos la oración en el Espíritu, con una mente alerta y un corazón agradecido. Es decir, nosotros empezamos a orar a Dios y empezamos a decirle, Señor, gracias Señor porque sé que tú me escuchas, gracias Señor porque sé que tú me oyes, gracias Señor porque sé que tú estás conmigo, gracias Señor porque sé que tú estás dispuesto a ayudarme, gracias porque soy tu hijo y sé Señor que lo que a mí me duele a ti te duele, gracias Señor. Dios, hoy estoy dispuesto, hoy me dispongo, eso es una mente alerta Señor, hoy estoy atento a lo que tú quieras decirme. Entonces, te voy a dar 5 consejos prácticos. 5 consejos prácticos que te van a ayudar a leer, a orar en el Espíritu. ¿Ok? Muy bien. Empecemos. Número 1. Lee la Escritura constantemente. Lee la Escritura constantemente. ¿Sabes?
uno de los errores que comete la gente es que no lee la Biblia. Si tú ves más redes sociales, si tú llenas tu mente de televisión, de memes, de redes sociales, de videos, de otras cosas, y menos de la palabra de Dios, cuando tú pasas por una crisis, tú vas a tomar una mala decisión porque tu espíritu no se está conectando con el Espíritu de Dios. Ya lo vimos en los puntos anteriores, ¿verdad? Entonces, la mejor manera de que tú tengas un consejo acertado es que tú seas un lector de la palabra constante. Que tú tengas la disciplina de orar la Escritura para que la Escritura te lea. ¿Te fijas? O sea, si tú lees la Escritura te va a leer a ti. Te va a decir, hey, este es el camino correcto por donde debes ir. Esta es la mejor manera de amar a Dios. Cuando tú te llenas de su palabra, la palabra te llena a ti. Entonces, en primer lugar, ten la disciplina de leer la Escritura. Segundo consejo, agradece a Dios por tus bendiciones. Entonces, cuando tú vayas a hacer una oración contemplativa, ahorita te voy a hacer un ejemplo práctico. Cuando tú vayas a hacer una oración contemplativa, empieza tú a agradecerle a Dios. Señor, gracias. Gracias porque tú estás conmigo. Gracias, Señor, por esta bendición. Gracias por este trabajo. Gracias, Señor, por esta amistad. Gracias, Señor, por mi matrimonio. Señor, gracias. Gracias porque sé que estás conmigo. Gracias porque eres mi amigo y me escuchas. Gracias, Señor, porque eres mi Padre y me atiendes. Gracias, Señor. Y empiezas a agradecerle a Dios por sus bendiciones. En tercer lugar, tercer consejo, piensa en una necesidad. O a lo mejor tienes un problema. Piensa en el problema. O a lo mejor necesitas tomar una decisión. Piensa en esa decisión que tienes que tomar. O hay algo que te está preocupando. Piensa en esa situación que te está preocupando. Después, ora en tu mente. Habla con Dios y pregúntale a Él, Señor, ¿qué quieres de mí en esta situación? Señor, ¿qué quieres? ¿Qué esperas de mí? Que yo actúe en esta decisión. Señor, ¿qué es lo correcto que yo debería de actuar? Entonces, una vez que tú piensas en esa necesidad o en ese problema o en esa toma de decisión que te está preocupando, que lo expones en tu mente, tú le preguntas a Dios qué es lo que espera de ti, cómo quiere que Él actúes, y entonces pasamos al cuarto consejo. En silencio, espera la respuesta de Dios. Escucha esto. En silencio, espera la respuesta de Dios. Escucha esto. Muchas personas cometen el error de solamente hablar en la oración. Hablar, Señor, te pido eso, Señor, te pido el otro, Señor, esto, mira, Señor, esto, y mira, estoy pasando por esto, Señor, esto, y están, hable. Y muchas personas no saben guardar silencio. Y en el silencio es donde Dios habla. A veces, yo le pido a algunas personas, a veces estamos en la congregación, ¿no? Y estamos orando y digo, hermanos, ahora vamos a dejar que Dios nos hable. Vamos a guardar silencio. No puedes soportar el silencio. No ha pasado ni el minuto cuando ya se oye, amén, aleluya, gloria a Dios, santo. ¡Hey! Guarda silencio. Recuerda, la oración es una comunicación. O sea, si acaso Dios te está hablando, pues es como si platicas con alguien, ¿no? Y estás platicando con alguien, no lo interrumpes. Si acaso asientes lo que está diciendo es con tu cabeza o cierto. O dices palabras muy cortitas, ¿no? Cierto. No, tienes razón. Oh, muy bien. Con Dios es igual. Cuando estamos orando y el Señor nos está hablando, puedes decir frasecitas muy cortas como, gracias, Señor.
Gracias. Si estás en la congregación, en un lugar en público, bueno, bajito para no interrumpir al otro que todavía no, el Señor no le habla, ¿verdad? Entonces, tú, gracias Señor, gracias. Pero si tú estás solo y si puedes levantar la voz, pues está bien, hazlo con toda confianza. Gracias Señor. A lo mejor te va a estar tocando hacer una oración contemplativa, oración en el Espíritu, en el trabajo o en la escuela. Entonces no vas a gritar, ¿verdad? Es, gracias Señor. Gracias Dios. Entonces, ese es el cuarto consejo. En silencio, espera la respuesta de Dios. Guarda silencio. Aprende a escuchar la voz de Dios en tu mente. En quinto lugar y último, como te decía, agradece a Dios por su respuesta. Una vez que Dios te hable, una vez que Dios hable a tu mente, pues agradécele a Dios. Entonces, ¿cómo sería esto? Vamos a ver cómo sería. Voy a mencionar, ¿qué les parece? 2 ejemplos, pero estos 2 ejemplos, tú sabes que lo puedes aplicar, en varias, tú te vas a dar cuenta que lo vas a poder aplicar en varias facetas de tu vida. ¿Listos? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un hombre que trabaja en el campo. ¿Ok? Puede ser en el campo, puede ser empaque, puede ser fábrica, puede ser taller, puede ser donde sea, ¿ok? ¿Listo? Entonces, es un hombre. Entonces, imagínate, este hombre está allí, recuerda que hay gente alrededor, ¿no? Este hombre está por tomar una decisión importante en su vida, ¿ok? Recuerda, puede ser problema, puede ser necesidad, puede ser situación, ¿ok? Este hombre está a punto de tomar una decisión importante en su vida y él está trabajando. No puede distraerse porque él está trabajando. Entonces, él recuerda que para esto este hombre es un hombre que tiene la disciplina de leer la Escritura. Es un hombre que tiene la disciplina de leer la palabra de Dios. Entonces, él está ahí en el campo y está piscando. Él está piscando, él está levantando la cosecha y está agachándose, está en movimiento, está caminando. Pero él mientras está allí trabajando, él está pensando en esta situación. Entonces, él ha decidido hacer una oración contemplativa. Y él empieza en su mente o en voz bajita. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque yo sé que tú tienes el control de esta situación. Gracias, Señor, porque yo sé que si tú estás permitiendo que pase por algo, es porque tú me vas a ayudar a salir de esto y tú me vas a hacer crecer en esa situación que estoy pasando. Señor, yo te doy gracias. Gracias por esta situación difícil. Gracias por esta toma de decisión que estoy a punto de tomar. Sé que tú vas a dirigir mi vida. Señor, es que mira, estoy a punto de tomar esta decisión. Tercer paso, recuerda. Señor, estoy a punto de tomar esta decisión. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Qué necesito hacer, Señor? Necesito que tú me ayudes en esto. Necesito que tú me ayudes a responder esto. Necesito que tú me dirijas. Mira, Señor, estoy pasando por esta situación. Y la verdad tengo 2 opciones que tengo que tomar y no sé a cuál decidirme. Señor, ¿cuál sería lo correcto? Ayúdame a tomar la mejor decisión. Señor, ayúdame a escoger la mejor decisión. Mira, Señor, si escojo esta opción, me puede pasar esto, pero lo bueno que me puede pasar es esto. Pero si tomo esta otra decisión, Señor, me puede pasar esto y el otro. Señor, y a lo mejor me puedo equivocar o también puedo tener esta bendición. ¿Cuál sería la mejor decisión, Señor? Y empiezas a pensar en ese problema, en esa situación. Luego ese hombre pasa el cuarto paso. Señor, ¿qué me aconsejas tú? Señor, ¿cuál es tu mensaje para mí? ¿Qué me quieres enseñar con esto, Señor? Y guarda silencio. Guarda silencio. Esto es bien importante que entiendas. Que en el silencio, este hombre tiene que aprender a no dejar, es una disciplina, a no dejar que los pensamientos divaguen, ¿ok? Entonces, este hombre ya ha aprendido a no dejar que sus pensamientos divaguen y él está pensando. Y mientras llega ese pensamiento a su mente, a su vida, esperando en Dios, él está, gracias, Señor. Gracias. Y él espera.
Él espera en tiempo en silencio. Y tiene que llegar el momento. Quizá no sea en ese momento, quizá sea en otro momento, pero tú estás en esa búsqueda. Y llegará el momento en que el Espíritu Santo tomará de eso que tú ya sembraste en tu corazón, en tu espíritu, que es la palabra de Dios, su presencia, tomará ese pasaje y lo sacará a luz a tu mente y te revelará la solución. Una vez que este hombre escucha esa palabra de Dios, le agradece y dice: gracias, Dios, gracias, Señor, gracias porque sé que tú me has escuchado. Ok, entonces si te fijas, esto aplica también para la ama de casa, para el estudiante, para cualquier situación. Y eso es orar en el Espíritu. Esa es la oración contemplativa. Mi deseo y oración es que Dios haya hablado a tu vida. Dios te bendiga.